Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a intentar hacer un pasaje muy rápido por los últimos años el último cuarto del siglo XX de la historia argentina, nada menos. Sin ese último cuarto claramente no se va a poder entender lo que nos pasa hoy. Y la clase pasada comenzamos a tratar de entender algunas cuestiones que están íntimamente relacionadas con la actualidad. Y yo voy a insistir con esto, más que nada con la idea del golpe cívico y con la enunciación de todas aquellas empresas y bancos que dieron el golpe, vamos a llamarlo así, no que colaboraron, no que fueron cómplices, sino que diseñaron, planificaron y ejecutaron el golpe de Estado del año 1976. Entonces nosotros nos vamos obviamente a retomar la clase pasada. Hemos dicho que muchas de esas empresas inclusive han estado involucradas en operaciones de inteligencia, en la confección de las listas negras entre sus empleados, en la persecución directa. Hubo casos de campos de concentración dentro de la empresa, hubo empresas que pusieron su transporte a disposición del traslado de los detenidos luego desaparecidos. Bueno, hubo una infinidad de formas de contribuir al objetivo de la dictadura. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, claramente imponer una serie de recetas mediante las cuales quedó muy claro finalmente que se enriquecieron unos pocos, y para que esas recetas tengan cierto consenso, puedan ser aplicadas, es necesario el terror, el disciplinamiento, la desaparición, el asesinato, el exilio, el robo de bebés también, por supuesto, porque obviamente el bebé de un subversivo podría llegar a estar contaminado por esa ideología, entonces convenía dárselo a una buena familia, ¿no? Entonces con ese criterio absolutamente todo estaba justificado. Entonces, ¿quiénes fueron los grandes beneficiarios de todo este plan sistemático y macabro? Repito, plan organizado sistemáticamente, no errores, no excesos, planificación. Entonces paso nuevamente, discúlpenme que los aburra con esto, pero es fundamental conocer los nombres de esta gente. Por supuesto que los nombres de las empresas no se agotan aquí, estoy nombrando solamente las principales, solamente las que han sido investigadas y que fehacientemente se ha descubierto su participación y su enriquecimiento, ¿no? Claramente. Pérez Compán, Brida, Bungibor, Asindar, Astra, Garo Baglio, Sorraquín, Bagley, Terraúzi, Ferrum, Nogués, Alpargatas, Denver, Celulosa, Loma Negra de Fortabat, Ledesma de Blaquier, Techín, Tonkins, Macri, Grupo Macri, Soldati, Cogasco, Sociedad Anónima, Alto Paraná, Autopistas Urbanas, IBM, Dálmine de Techín, Pescarmona, Celulosa Puerto Piray, Papel de Tucumán, Minetti, Aluart, Banco Galicia, Banco Francés, SADE, Banco Superville, Banco Río de Pérez Compán, Banco Italia, Citibank, Banco Ganadero y Banco de Crédito Argentino. Repito, entre otras tantas, algunos nombres son muy conocidos, ¿no? Son conocidos en realidad porque iniciaron o continuaron su enriquecimiento ilícito durante esta época y lo siguen y lo continúan con absoluta impunidad. Impunidad porque ninguno de estos señores, ninguno, estuvo siquiera procesado. El único empresario procesado fue Blaquier y Vicente Mazot, no sé si saben, el diario Nueva Provincia de Bahía Blanca, pero la justicia no logró todavía encarcelarlos. Solamente dos de estos empresarios, probablemente haya alguno más que a mí se me escapa, fueron procesados, pero ninguno está preso. Que yo sepa, corríjanme si ustedes conocen. Algunos dicen que las Fuerzas Armadas obviamente se quedaron muy consternadas por esto, ¿no? Porque fueron ellas las que supuestamente terminaron
pagando los platos rotos por haber hecho el trabajo sucio. Pero mientras muchos integrantes de las Fuerzas Armadas sí estuvieron en la cárcel y pagaron con prisión y murieron en la cárcel, además, los empresarios para los cuales hicieron el trabajo sucio no solo están libres, sino que no están ni siquiera procesados y continúan hoy enriqueciéndose. Así que en este marco de una deuda que llegó a ser de 47.000 millones de dólares, comenzando con unos 4.700 o 7.000, esperen que tengo la cifra por acá. ¿Con qué deuda se encontró la dictadura y con qué deuda nos dejó la dictadura? Pasó de 7.900 millones de dólares a 45.000 millones, de 7.900 a 45.000, de los cuales, recuerden siempre, de esos 45.000 millones, 23.000 millones correspondían a la deuda privada, o sea, a la deuda que tomaban empresarios como Asindar, Loma Negra, Compañía Naviera, Techint, IBM, Ford, Banco Río, Banco Francés, Banco Superville, Citibank, Sebel, Sogma y Fate. Sebel, Sogma y Fate, tres empresas del grupo Macri, que en total contabilizaban 700 millones de dólares. Discúlpenme la reiteración, pero esto me parece que habría que difundirlo y repetirlo a cada lugar a donde vamos. De la empresa que contrajo la dictadura, la mitad era deuda privada, y esa deuda privada en el año 82, a través de un informe del Banco Central dirigido por Domingo Felipe Cavallo, no sé si les suena, se transfirió la deuda privada en deuda pública. Por lo tanto, nosotros al día de hoy seguimos pagando 23.000 millones de dólares contraídos por empresas privadas, entre las cuales figuran las empresas de nuestro actual presidente. Seguimos pagando la deuda privada del grupo Macri y de tantos otros, por supuesto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se da la casualidad que llegó a ser presidente, entonces estamos doblemente afectados, ¿no? No solo porque le estamos pagando la deuda, sino porque nos está hambreando con sus políticas. Esto es maravilloso, ¿no? No creo que exista otra paradoja igual en ningún otro país del mundo. Bueno, así dejó la dictadura el país. Esperen que tengo acá algún dato más. Recuerdan que, sí, como no van a recordar, que durante el primer peronismo, digo bien, uno de los grandes logros del primer peronismo, indiscutido, reconocido hasta por los mamarrachos mediáticos, es que se logró un reparto de la riqueza, un 50 y un 50% del PBI, obviamente, entre el sector trabajador y los empresarios. Obviamente, cada vez que hay un gobierno popular, ese reparto se torna cada vez más igualitario, y cuando viene un gobierno liberal o neoliberal, nuevamente el sector empresario avanza sobre el sector trabajador. Por lo tanto, uno de los objetivos de la dictadura fue bajar los costos salariales y volver a distribuir la riqueza a favor de los grandes grupos empresarios, ¿no? Entonces, si dijimos que durante el primer peronismo se había llegado a una equidad, y durante el último peronismo, ¿se acuerdan? En el momento justo del Rodrigazo, nuevamente la recuperación había llegado aproximadamente al 45%, luego de pasada la dictadura en el año 83, ¿saben en cuánto quedó el porcentaje de la renta o del PBI a favor de los trabajadores? Que lo habían tomado 45 puntos en 22 puntos. O sea, si no hago mal la cuenta, un 78% para los empresarios, un 22% para los trabajadores. Ese es el objetivo de la dictadura. ¿Saben cuánto poder adquisitivo perdió el salario desde el 76 al 83? 30 puntos. 30 puntos de poder adquisitivo perdió el salario. De todas maneras, no sé por qué
se sorprenden de estas cifras, porque hoy justamente leí que ustedes vieron que hubo un cambio en la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Bueno, a partir de ese cambio en la ley, hace poquito, ¿no? Menos de un año, a fines de 2018, los jubilados van a perder 10 puntos. 10 puntos. Y no estoy contabilizando desde que asumió este gobierno, simplemente desde luego un cambio en la ley de movilidad jubilatoria. En un año que todavía no pasó, van a perder 10 puntos los jubilados. Se estima que los trabajadores en ejercicio vamos a perder bastante más, ¿no? Además, no quiero ni pensar si esta gente llega hasta el 2019. No quiero ni pensarlo eso, porque es una posibilidad que imagino que nunca va a llegar, ¿no? Pero bueno, sepan entonces, estén absolutamente seguros y seguras de que las dictaduras son para eso, ¿eh? Son para bajar el poder adquisitivo del salario, son para destruir a los sindicatos, son para aniquilar cualquier posibilidad de paritaria, de negociación salarial, de incremento del consumo, ¿eh? Todo ese círculo virtuoso que lo vimos con el New Deal o con la economía keynesiana, vienen a aniquilar eso, a dejarnos en la más absoluta miseria. Y lo curioso o lo paradójico es que a veces ni siquiera necesitan del terror, ¿eh? En los años 70, que quede claro, sí era necesario el terrorismo de Estado y esa modalidad del disciplinamiento, como para que soportemos, vamos a decirlo así, semejante oprobio, ¿no? Semejante transformación semejante transferencia de la riqueza de un sector a otro. Este fue el país con el que se encontró, obviamente, el gobierno de Alfonsín, ¿no? Claramente un país endeudado, donde además ninguno de los índices, ninguna de las variables económicas favorecían ni siquiera la estabilidad, digamos, ¿no? Porque ahora vamos a meternos muy rápidamente con el gobierno de Menem, o por lo menos con la convertibilidad. Y ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, una de las cosas que yo lograron, lo pongo entre comillas, porque el tema es el costo de ese logro, es la estabilidad, ¿no? Una especie de una inflación que llegó a los niveles más bajos de toda la historia, probablemente, ¿no? Ahora, con la dictadura ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera hubo esa estabilidad, porque las tarifas seguían subiendo, la inflación estaba por las nubes y lo que perdía permanentemente era el poder adquisitivo del salario. Ahora bien, convengamos, vamos a conceder, ¿no?, que efectivamente el gobierno democrático que asume en el año 84, el de Raúl Alfonsín, se encuentra con una enormidad de frentes de batalla, ¿no? En primer lugar, yo diría las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas estaban pujando para no ser condenadas, ¿eh? Equiparado prácticamente con este reclamo estaba el reclamo de la Iglesia, ¿no? Porque la cúpula eclesiástica, también lo vimos la clase pasada, estaba seriamente cuestionada por su activa participación durante los procedimientos, vamos a llamarlo como lo llamaban ellos, los momentos en que salían por la noche o por la madrugada de manera absolutamente clandestina y chupaban a la gente. Bueno, esos procedimientos estaban avalados y bendecidos por la cúpula eclesiástica, por lo tanto había una tirantez también en ese sentido. Por supuesto que la sociedad rural, ¿no? La sociedad rural se plantó contra el gobierno de Alfonsín, porque lo que toda la vida le interesó a la sociedad rural no era solamente apoyar los golpes de Estado, sino que dar una batalla por la precarización del salario. No sé si ustedes saben que en el campo y en la industria textil y en la construcción, históricamente, ¿no?, se dan los niveles más altos de precarización, ¿eh? Y decimos precarización por no hablar de mano de obra semi-esclava o en algunos casos directamente esclava, ¿no? Por lo tanto, la sociedad rural que representa a estos grandes terratenientes obviamente va a dar eternamente una batalla a favor de la precarización, que significaría una batalla a favor de
bajar, siempre vamos a hablar en los términos de ello, ¿no? Esclavitud se llama bajar los costos laborales. Eso es esclavitud. Bueno, esta es una pelea que obviamente ha tenido, hay un video que sí ha circulado mucho, no me acuerdo exactamente en qué año, que estuvo Alfonsín en la Sociedad Rural y prácticamente ni lo dejaron hablar, ¿no? Lo silbaron solamente por los amagues que había hecho Alfonsín durante la primera etapa de su gobierno, con un ministro de Economía llamado Greenspoon, ¿no? Que intentó tímidamente poner en marcha un plan de tipo keynesiano, ¿no? Pero fracasó inmediatamente porque todos estos factores de poder se complotaron, obviamente, para evitarlo. Entonces digo, hagamos esta concesión, ¿no? El país con el que se encontró el gobierno radical era un país en llamas, prácticamente, donde todos estos sectores, y el sector ya ahora denominado los capitanes de la industria, que compartían, digamos, ese sitial de privilegio con quienes, con la patria financiera y con la patria contratista, ¿se acuerdan? Todos conceptos que le debemos a la dictadura, ¿no? La patria contratista surge en tiempos de la dictadura, obviamente para quedarse con toda la obra pública. Acá ni siquiera necesitaban pagar coima, porque ellos estaban de los dos lados del mostrador, igual que ahora. Entonces, claro, ¿por qué no se hablaba de la coima de la obra pública durante la dictadura? Porque lo hacían ellos, la obra pública. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, el Grupo Macri. Ellos hacían la obra pública. El Grupo Macri, que pasó de 7 empresas en el año 76 a 47, 40 empresas creó el Grupo Macri durante la dictadura. No me voy a cansar nunca de repetir esto. Decía, bueno, este fue el país con el que se encontró el gobierno radical y tuvo obviamente que lidiar con muchos frentes de batalla, ¿no? Es cierto, así como le concedemos las enormes dificultades que iba a tener cualquier gobierno que asumiera en esas condiciones, donde prácticamente todo el poder económico, y no solo económico, estaba en manos de estos señores, lamentablemente en muy poco tiempo el gobierno de Alfonsín fue cediendo, ¿no? En cada uno de estos ámbitos, y terminó cediendo en absolutamente todos. Es muy, a ver, dicho de otro modo, esto por supuesto que es opinable, ¿no? Pero ciertamente tardó muy poco en rendirse el gobierno de Alfonsín. Y entonces prácticamente la economía la manejaron los capitanes de la industria, los señores de las finanzas, no abiertamente, ¿no? Claramente, porque Alfonsín se tuvo que ir tras un golpe de mercado, nunca lo olviden esto, en el año 89 hubo un golpe de mercado, ¿no? Conocido como hiperinflación, saqueos y, bueno, varios etcétera, que lograron que el gobierno de Alfonsín tuviera que retirarse, tuviera que adelantar las elecciones. Ahora, también es cierto que Alfonsín terminó cediendo a todos estos factores de poder, ¿no? Empezando por el ejército. Algún tiempo antes, esto siempre hay que recordarlo, algún tiempo antes de la famosa Semana Santa del año 87, ¿escucharon hablar de la Semana Santa del 87? Fue esa rebelión militar en Campo de Mayo, liderada por Aldo Rico, pero en el año 86 ya se había aprobado la ley del punto final. La ley del punto final es del año 86. ¿Y qué decía la ley del punto final? Obviamente por presión de los mandos medios e intermedios, medios y bajos de las Fuerzas Armadas. Terminemos con los juicios. No queremos ser condenados. Por lo tanto, ¿qué hizo el gobierno de Alfonsín? Bueno, señores, vamos a terminar con los juicios. Ponemos un plazo de 30 días, punto final, no hay más juicios. Por supuesto que cuando uno concede, siempre que uno cede, quiere más, ¿no? Inevitablemente. Y entonces hubo una nueva rebelión, donde yo ahora lo que pedían es fin de los juicios. No queremos ser juzgados ni siquiera lo que hemos sido llamados a alguna indagatoria. Entonces terminemos con esto. ¿Recuerdan cómo terminó la Semana Santa del 87? ¿No? Con una plaza repleta de gente, y Alfonsín despidiendo a la gente, diciéndole que se fuera a su casa,
que la casa estaba en orden, felices Pascua, inmediatamente después, ley de obediencia debida. O sea, los mandos intermedios y bajos cumplieron órdenes, por lo tanto, no debieran ser juzgados. Solamente nos quedaban las cúpulas militares. Pero fíjense, no sé si ustedes conocen en detalle esto, a estas dos rebeliones le siguió una tercera. Una tercera, también liderada por Aldo Rico, en la que ¿saben lo que reclamaba? Directamente, claro, como el gobierno fue cediendo y cediendo y cediendo, reivindicación del accionar antisubversivo. Indulto y reivindicación del accionar. O sea, no solo no fuimos culpables de nada, sino que el Estado argentino nos tiene que reivindicar por haber hecho esto que hemos hecho. Bueno, Alfonsín se fue, ¿no? Obviamente adelantó las elecciones, tuvo, no sé si llamarlo así, la dignidad de no terminar concediendo el indulto, pero su gobierno ya estaba absolutamente debilitado. Si tengo cifras fáciles de entender, se las paso, y si no pasamos al tema siguiente. Digo, por supuesto que hubo, olvidé nombrarlo, por supuesto que hubo un juicio a las juntas, eso también hay que decirlo. Fuimos un país pionero en ese sentido, en el año tras organizarse la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas y la entrega de un documento luego de una investigación de un año aproximadamente. Se terminó juzgando a las cúpulas militares, y la verdad que eso hay que reconocer que fue un hecho sin precedentes. Sin precedentes. En el año 85, creo, lo tengo por acá, después si me dejan. Sí, porque fue una de las primeras, la creación de la CONADER fue una de las primeras decisiones del gobierno, creo que eso ya fue en el año 84, y la entrega del documento final, si mal no recuerdo, fue en el año 85. Bueno, recién iniciado el gobierno de Alfonsín, eso hay que notarse ese poroto a favor claramente. El tema después, lo que vino ocurriendo después, ¿no? Punto final en el 86, inmediatamente un año después, obediencia debida y, bueno, ya el reclamo de la reivindicación del accionar, cuando el gobierno ya estaba completamente debilitado, ¿no? Por supuesto que la deuda externa aumentaba, los precios ya se habían disparado, la inflación era absolutamente imparable, el poder adquisitivo del salario estaba en el lugar donde estos capitanes de la industria, porque así se llamaban en estos tiempos, lo habían logrado, y bueno, podríamos decir hubo un claro triunfo de los factores de poder respecto de un gobierno absolutamente débil que no dudó en conceder, ¿no? Porque, digamos ambas cosas. Ya en el año 87, en el año 85 digo bien, ya Alfonsín había declarado la economía de guerra. ¿Qué significaba la economía de guerra? Ajuste. Vamos a terminar con el déficit fiscal. O sea, había hecho propio, luego del fracaso de un intento neo-keynesiano, había asumido como propio el discurso ultraliberal. O sea, economía de guerra, ¿para quién? Para nosotros, obviamente. Para los factores de poder era una fiesta, ¿no? Entonces, claro, en el marco de esa debilidad, donde todas las variables económicas estaban absolutamente descontroladas, a pesar del plan austral, ¿no? Que duró muy poquito también, y del plan primavera, finalmente, casi como un manotazo de ahogado, era un gobierno débil. Bueno, y frente a un gobierno débil, todos los factores de poder dicen como para que las recetas neoliberales pudiesen ser aplicadas. Una crisis, ¿no? Y efectivamente, estos grupos económicos provocaron una crisis en el año 89, una crisis hiperinflacionaria, ¿no? Y obligaron obviamente a ese gobierno a adelantar las elecciones. Bueno, todos sabemos cuál es el resultado, ¿no? Que no deja de ser paradójico también, ¿no? Porque fíjense, el candidato que gana las elecciones las gana con un discurso muy, vamos a llamarlo así, peronista, ¿no? Era un caudillo riojano, patilludo, con poncho rojo, prometiendo revolución productiva, salariazo, ¿no? Casi una especie de volver al 45, ¿no? En
en su discurso y en su aspecto, ¿no? Y claro, uno podría decir, ah, bueno, pero... Y ganó las elecciones por eso, ¿no? Porque no hubo, en ese sentido, sí hubo hipocresía, claramente, pero quienes votaban a ese candidato, efectivamente lo que esperaban era eso, ¿no? Una revolución productiva, un salariazo, una economía de consumo interno, mercado interno, productividad industrial, bueno, peronismo puro. Sin embargo, este candidato que ganó las elecciones, lo primero que hizo, pero lo primero, ¿cuál fue su primera medida? Dejar la economía en manos de una de las más grandes empresas cerealeras, llamada Bunge y Bor, junto con Cargill, aceitera de ESA, Midera. Son los grandes ganadores de todo este proceso que, si ustedes quieren, si tuviéramos que ponerle un comienzo, es la dictadura, ¿no? Probablemente de algún tiempo antes también, pero digo, son los grandes ganadores de la dictadura, el grupo Bunge y Bor. Entonces le dijo, señores, manejen ustedes la economía. En ese momento los grandes empresarios ya se habían reunido con Menem. Una de las reuniones en las que participaron los líderes de Techín, Pérez Compán y el grupo Macri, ellos tenían un candidato para manejar la economía. ¿Saben quién era el candidato que ellos proponían? Domingo Felipe. Sí, señor. Acertó. Domingo Felipe Cavallo. Ellos fueron los que le dijeron a Menem, la economía en Argentina la tiene que manejar Cavallo. Y Menem que les dijo, bueno, miren, yo tengo un plan con esta gente, tengo un compromiso con Bunge y Bor, y de última, si esto más o menos se va de mambo y fracasa, lo designo a Cavallo como canciller, que fue efectivamente lo que hizo. Cavallo quedó dentro del gabinete de Menem, y el designado para llevar a cabo el plan, ¿se acuerdan cómo se llamaba el plan de Bunge y Bor? El plan BB. Bunge y Bor, BB era el plan. El plan de Bunge y Bor, bueno, primero Miguel Roy fue el ministro de Economía, pero se murió a los 5 días, no me acuerdo, al poco tiempo de asumir, y asumió un tal Rapanelli, que era otro gerente de Bunge y Bor, ¿no? Que en realidad no pudo controlar ninguna de las variables disparadas de la economía, en esta puja permanente, ¿no? Porque la economía no son grupos que armoniosamente imponen su criterio, ¿no? Sino que son grupos que también compiten. Imagínense, no es lo mismo un industrial que produce para el mercado interno que un agroexportador, ¿no? Efectivamente, ahí hay una puja. ¿Qué van a querer los que se dedican a la exportación? Punto 1. Un dólar alto, devaluación permanente, quita de retenciones. En cambio, un industrial que tiene que importar los insumos para producir, ¿qué va a querer? Por ejemplo, un dólar bajo y un mercado de consumo amplio, o sea, altos salarios. Con lo cual, entre la cúpula, cuando hablamos de la cúpula, no es un concierto armónico, hay puja, algún autor lo llama esto empate hegemónico, ¿no? Porque dice que pareciera que en ningún momento esto se resuelve definitivamente a favor de unos o de otros. Yo creo que ese señor ahora tendría que decir, ya se resolvió. No hay más empate hegemónico. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el capital, mejor dicho, la matriz no productiva económica en Argentina y en el mundo es la financiera, ¿no? Entonces, si lo que triunfó es la matriz financiera, obviamente quienes produzcan, por ejemplo, para el mercado interno están fritos, para los mercados internos están fritos, no hay manera de lograr un repunte. Pero bueno, el gobierno de Menem venía a intentar armonizar con todo eso. ¿Y cómo iba a lograr esa especie de armonía el gobierno de Menem, ¿no? ¿Y quién había llegado, en todo caso, luego de la experiencia de Herman González? La experiencia de Herman González te la voy a contar muy brevemente, ¿no? Porque no me quiero extender además, porque un grupo de mis compañeros que están por allá, algunos de ellos también fueron perjudicados, ¿no?
porque durante la época de Herman González hubo un corralito. El primer corralito. ¿Saben cómo se llamó el primer corralito? Plan Bonex. ¿En qué consistía el plan Bonex? En incautar los ahorros directamente. Herman González nos incautó los ahorros. Nosotros teníamos un círculo acá con los compañeros de la UTN. Y nos robaron los ahorros, y a cambio nos entregaron un bono que decía: páguese a 10 años este valor, a 10 años el valor nominal. Se hicieron pelota, ¿no? Pero por estúpido, ¿no? Porque ¿quién va a creer que esa bicicleta financiera no iba a tener fin y que los grandes señores primero iban a retirar todos sus capitales y nosotros, como unos giles que somos siempre y lo seremos, íbamos a dejar la guita ahí en el banco? Bueno, plan Bonex, incautación de depósitos. Pero además, fíjense una cosa, esta es otra de las grandes operaciones que hicieron durante los años 90. Ustedes sabrán, ¿no?, que durante los 90 se privatizó todo, absolutamente todo, o sea, prácticamente no quedó patrimonio público, ¿no? La gran excusa es que el Estado es muy grande, despilfarra, malgasta, es ineficiente, y por lo tanto, si el Estado es ineficiente, la que es eficiente es la empresa privada. Entonces tenemos que dejar las empresas públicas en manos de los privados. Ahora bien, fíjense una cosa. ¿Qué hicieron los privados para quedarse con las empresas públicas? ¿No? Hubo una alianza entre grupos locales y grupos extranjeros. Se inició una gran extranjerización de la economía que llegó a niveles alarmantes y que obviamente continúa hoy. Prácticamente el 50% de nuestra economía está extranjerizada. Entonces en aquel momento se asociaban para poder acceder con grupos locales. Coima, es el circuito de la coima. Yo tengo contacto con el ministro Dromi y entonces te puedo facilitar a vos para que compres Entel. Se llamaba Entel, la telefónica. ¿Se acuerda alguno? ¿Alguna? Entel. Por ejemplo, por poner un caso. La privatizadora de Entel, ¿saben cómo se llamaba? ¿O qué apellido tenía la privatizadora de Entel? María Julia Alzogaray, nombrado principal asesor, su padre, del presidente Menem. Principal asesor, don Álvaro Alzogaray, un ultraliberal de nacimiento, vamos a llamarlo así. Bueno, ella fue la gran privatizadora. Pero ¿saben qué hacían las empresas para quedarse, mejor dicho, estas grandes empresas, para quedarse con nuestras empresas públicas? Les voy a contar esto muy rápido, digo, pero para que sepan cómo se maneja este mercado de los bonos, ¿no? Imagínense nosotros, ahorramos, formamos un grupo acá en el 7º piso del rectorado y hacemos una vaquita y ponemos la plata a plazo fijo. El plazo fijo nos daba, no sé qué interés diario, era una aberración la bicicleta financiera, altísimas tasas de interés interna, por eso los capitales venían acá a hacer tremendo negocio, ¿no? Altas tasas de interés, como ahora, ¿no? Ahora, perdón, como ahora no, ahora hemos llegado a una tasa de interés récord mundial. La tasa de interés hoy en Argentina es la más alta del mundo, tomen este dato, del mundo entero. La tasa de interés hoy en Argentina, 60%, es la más alta del mundo entero. Entonces, si mi dinero me da semejante interés, ¿en qué voy a invertir más que en eso? ¿Y qué voy a hacer después que invertí en eso y me dio el 60%? Lo voy a pasar a dólares. ¿Y qué voy a hacer después con los dólares? Me lo voy a llevar a alguna guarida fiscal, por ejemplo a Panamá. Eso es lo que voy a hacer con la plata. Bicicleta financiera lo inventó la dictadura, obviamente. Mejor dicho, lo inventaron los grandes grupos que operaron durante la dictadura. Entonces, bueno, estoy en la etapa que me incautaron el ahorro y a cambio me dan un papel que dice: cóbrese de acá 10 años. ¿Qué va a ser de mi vida de acá 10 años, no? Entonces, ¿yo qué hago con ese papel? No me digan lo que están pensando. No hago eso con el papel, lo vendo. Pero el papel que dice: páguese, por ejemplo, $100 a 10 años. Ese papelito, yo tenía muchos de esos, ¿no? ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto se cotiza ese papel en el mercado?
el 25%. O sea, me dan 25 pesos por el valor de 100. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Venga para acá, se lo compro yo. Yo lo compro. Absorbo, yo señor X, no importa, yo señor Telefónica, por ejemplo. Yo Telefónica compro todos esos papeles basura, sin valor. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con esos papeles que dice 100? ¿A quién se los vendo al valor 100? Al Estado argentino. ¡Qué maravilla! Así compraron así compraron las empresas públicas. Con esos papelitos que el Estado les reconocía por el 100% del valor, pero que ellos habían acabado de pagar 25. ¿A quién? A los boludas y boludos como nosotros, que lo tuvimos que vender. Obviamente, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Entonces estos señores se hicieron de todo eso y se lo entregaron al Estado al valor de 100. El Estado les reconoció el valor de 100. Esto fue una de las grandes... Ahora, ¿esto está legalmente reconocido como un caso de corrupción? Que ustedes sepan, díganme, porque que yo sepa, no. Esto es legal, esto no es corrupción. Acá no hay corrupción. Esta estafa multimillonaria no es corrupción. Sin precedente en Argentina. Sin precedente en el mundo. En el mundo. Y le digo por qué en el mundo. Porque Argentina fue un gran laboratorio de neoliberalismo. No hubo ningún otro país en el mundo que haya vendido toda su riqueza a manos privadas. No existe otro. Solo Argentina. ¿A qué le debemos eso? A muchas cosas. Pero, entre otras, a eso que se dio en llamar el consenso de Washington. El consenso de Washington, un señor llamado John Williamson en el año 89, de acuerdo con quiénes, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con el Tesoro de Estados Unidos, se reúnen para decirle al mundo qué era lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que? Vieron que los técnicos dicen lo que hay que hacer. O sea, eso es la antipolítica absoluta. Lo que hay que hacer está dictado por las leyes de la naturaleza. Volvemos a la biología. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que había que hacer en los años 90 era todo esto que, fíjense, lo que decían estos señores, una maravilla. Tenían 10 puntos. El consenso de Washington eran 10 puntos. Esos 10 puntos, por supuesto, los tenían que aplicar todos los países. Punto 1. Disciplina fiscal. O sea, ajuste fiscal. Déficit fiscal. Terminemos con el déficit fiscal. ¿Les suena esto? Déficit fiscal. Segundo, recorte del gasto público. ¿Qué quiere decir recorte del gasto público? Salarios, jubilaciones, asignaciones, hospitales, ciencia, educación, salud, recorte del gasto público. Segundo punto del consenso de Washington. Tercer punto, reforma tributaria. Cóbrenle menos a los que más tienen y más a los que tienen más. Durante tiempos de Cavallo, alguno quizás lo recuerda, el IVA, que es el impuesto más inigualitario que existe, no hay nada más regresivo que el IVA, pasó de 18 puntos a 21. Y ahora les voy a decir por qué es el impuesto más regresivo el IVA. Mientras que, ¿qué hizo Cavallo? Redujo los aportes patronales. O sea, vació el ANSES, hizo que los patrones no tuvieran que pagar esos aportes a costa de nuestra jubilación, pero nos aumentó a nosotros el IVA. Esa es la reforma tributaria que pedía, exactamente, lo que pedía el consenso de Washington. ¿Por qué es el impuesto más regresivo el IVA? Por lo siguiente, porque supónganse que yo voy a comprar un producto X y me cobran el 21% sobre ese producto. Alguien puede decir, bueno, pero todos y todas los que compramos ese producto pagamos el 21%. Media verdad es eso. Sí, todos pagamos eso. Ahora, ese 21% que yo pago de IVA en proporción a mi salario es muchísimo mayor que el salario del gerente del Citibank. Está claro eso, ¿no? Por lo tanto, yo pago muchísimo más que... Este es el desbalance. Esto es lo que pide el consenso de Washington. Liberalización de las tasas de interés. Liberalización de las tasas de interés, que se vayan por las nubes porque tenemos que hacer negocios con la bicicleta financiera.
Tipo de cambio regulado por el mercado. Nuevamente la mano invisible de Adam Smith. Dólar libre, mercado. Punto 6. Liberalización del comercio, o sea, apertura importadora. Que empiecen a llover productos con $1 a $1, inundemos esos países del tercer mundo de nuestra basura, que nosotros producimos a costo bajísimo y que valen bajísimos, además, porque el dólar vale $1, y destruimos la industria nacional. De esa manera, toda apertura importadora supone la destrucción de la industria nacional. Punto 7. Liberalización de la inversión extranjera. O sea, permitir que ingresen y egresen capitales como se les cante. Que los capitales hagan lo que quieren. Punto 8. Privatización de las empresas públicas. Punto 9. Desregulación de la economía. Y punto 10, este es uno de los más lindos, se llama derechos de propiedad. O sea, derecho de propiedad. Respetar la seguridad jurídica de los capitales que vienen a invertir a nuestro país. ¿Podés repetir la 8, 9 y 10? La 8, su título es privatización. Si quieren se los paso esto. La 9, desregulación. Y la 10, derechos de propiedad. Léase, seguridad jurídica para los capitales. O sea, que los capitales que vienen a invertir tengan la seguridad de que nadie se los va a apropiar. Claramente. Bueno, estos son los 10 puntos que el consenso de Washington, Banco Mundial, Fondo Monetario y el Tesoro norteamericano nos decían que teníamos que aplicar. ¿Cuántos de estos 10 puntos se creen que se aplicaron en Argentina? Todos, a rajatabla. A rajatabla. A ver, nos va quedando poco tiempo, ¿no? El menemismo realmente nos aniquiló en todos los sentidos, ¿no? Produjo una enorme transferencia de recursos de los que menos tenemos a los que más tienen, generó una deuda que llegó a los 150.000 millones de dólares, generó una muy desigual reparto de la riqueza, bajó claramente los costos salariales, porque antes del 1 a 1 habíamos vivido varias devaluaciones, ¿no? No se crean que nos dolarizaron a 1 a 1, ¿no? Sino que previas devaluaciones lo que hicieron fue cambiar la moneda, ¿no? Y entonces, en el 1 a 1 del año 91, nosotros ya habíamos perdido por lo menos un 30% de nuestro poder adquisitivo del salario. Nos dejaron sin nada, privatizaron, regalaron las empresas públicas, bueno, sin hablar, ¿no? Porque a esto le podíamos agregar toda una serie de elementos, bueno, el indulto a los pocos, en este caso militares, que todavía estaban presos, las cúpulas militares. Ahora bien, realmente fue tanto más nefasto que la dictadura. En cierto sentido lo fue más, porque el nivel de transferencia de riquezas fue muy superior. La dictadura, recuerden, ni siquiera se animó al tema de las privatizaciones, porque tenían dentro de las Fuerzas Armadas un sector, llamémoslo así, nacionalista. El caso del menemismo, obviamente, con el apoyo popular, por las dudas, que ustedes lo saben, ¿no? Pero Menem se religió en el año 95. Y ahí va, y ahora con esto voy a cerrar, ¿no? Porque la gran paradoja, yo después me meto con un tema y me olvido, la gran paradoja es que la imagen que ganó las elecciones, además del aspecto, que el aspecto no es poco, ya en esta época se hablaba del cuidado de la imagen, la promesa de campaña era, obviamente, la implementación de un modelo productivista, que requiere, obviamente, de un salariazo. Ahora, lo verdaderamente increíble es que quienes votaron esa propuesta inmediatamente terminaron consensuando una política de signo diametralmente inverso, o sea, 180 grados. Giró el gobierno de Menem, implementó la doctrina del consenso de Washington, destruyó las industrias, bajó el salario, destruyó los sindicatos, generó una propia CGT adicta, ¿no? Para evitar
conflictos sociales. Cambios a la educación. Bueno, ni hablar de la descentralización de la educación, de la salud. O sea, no terminaría nunca, ¿no? Si continúo por esta vía. Bueno, me hiciste acordar de eso. Lo tenía agendado, ¿sabes por qué? Porque justamente, no sé si está en alguno de los links que les mandé. Ustedes saben que uno de los, y con esto sí, con esto termino porque si no, simplemente porque si no, no terminaríamos más, ¿no? Uno de los principales países que aportó a la campaña de Menem fue Siria. Siria, obviamente por parentescos con la familia presidencial, hizo un gran aporte. ¿Se acuerdan de los Yomas, por ejemplo? Bueno, ellos tenían el vínculo, y hubo un enorme aporte a la campaña de Menem, que obviamente ayudó a su triunfo. Pero inmediatamente de asumir, Menem optó por relaciones carnales con el principal enemigo de los países árabes, o sea, con Estados Unidos. Por lo tanto, se podría colegir, se podría concluir que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA están directamente vinculados con esta enorme traición del menemismo a los países árabes. Sin embargo, la llamada pista siria jamás se investigó. ¿Por qué no se investigó la pista siria? Porque hubo un acuerdo entre la Embajada norteamericana, israelí y argentina en depositar la supuesta culpabilidad por los atentados en Irán, que era, para aquel entonces, el gran enemigo de Israel y de Estados Unidos. Entonces, todas las miras fueron puestas en Irán. Ahora, para que esto ocurriera, lo que hubo que hacer fue desviar la investigación del atentado para que no se investigara la pista siria y supuestamente sí una pista absolutamente inventada, que es la pista iraní. La pista iraní fue un invento norteamericano, judío y menemista, ¿no? Producto de ese acuerdo hubo un encubrimiento y está habiendo en este momento un juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. Bueno, no sé cuál va a ser el resultado, pero está en curso un juicio por encubrimiento, justamente por hacer este desvío, por ni siquiera investigar la pista, que no estoy diciendo que esa sea, que ahí esté, digamos, la verdad, pero efectivamente tendría que ser lo primero que se investigue. Bueno, esa pista jamás se investigó, entonces efectivamente hay un juicio por encubrimiento, por este desvío. También tiene que ver con lo del hijo, el asesinato. Bueno, en el caso de que haya sido un asesinato, que tampoco está comprobado porque todo es muy turbio, bueno, en ese caso podría estar íntimamente relacionado con los otros dos atentados. Podría ocurrir. Bueno, este es el país que nos dejó Menem y de la Rúa, por supuesto. Ni siquiera lo nombro porque es un personaje absolutamente secundario, ¿no? Comparativamente, pero hubo una enorme continuidad entre las políticas de la década del 90. Podríamos decir que no cambió absolutamente nada, ni siquiera en su propuesta, en su proyecto y en su campaña, ¿no? De la Rúa decía que iba a ser el Menem transparente, el Menem sin corrupción. Por lo tanto, uno imagina, todo se iba a mantener. Efectivamente se mantuvo y eclosionó en el año 2001. ¿En qué momento eclosionó? Cuando nos volvieron a incautar los ahorros. Cuando nos volvieron a incautar los ahorros, eso hizo eclosión. Lo que no quiere decir que desde los años 90 no hubiera habido una serie de conflictos sociales increyendo y no se haya vuelto a manifestar después de muchísimo tiempo los piquetes. Claramente los piquetes o los piqueteros desocupados, obviamente, como tantos ex trabajadores argentinos, un 27% de desocupación teníamos en el año 2001, así que imagínense qué iban a hacer los desocupados, no sé, irse a su casa, no sé qué otra cosa, resignarse, quedarse tranquilos. Efectivamente encontraron una herramienta absolutamente efectiva que fue el corte de ruta. Por eso digo,
a veces somos un poco egoístas cuando pensamos que exclusivamente el 2001 se lo debemos a la cacerola, ¿no? Efectivamente había un clima enorme de conflicto social propiciado por trabajadores y desocupados, que efectivamente hubo algo así, eso sí, una gota que rebalsó el vaso, claramente, que fue los ahorros incautados a la clase media.